Hola, ¿qué tal? Los saluda Mauricio Matamoros. Aquí también está con ustedes Sergio Santiago Madariaga, ambos coeditores de Revista Belcebú. Y pues bueno, ya tenía algunas semanas que no nos reuníamos para hacer una nueva grabación del video podcast de Revista Belcebú. En esta ocasión, con la modalidad de los análisis que comenzamos a hacer hace unos meses de cómics. Comenzamos con esa maravilla que se llama Monster de Barry Windsor Smith y ahora pues nos reúne una fecha importante. El 1 de octubre se cumplieron 55 años de la puesta en el mercado del primer número de Aníbal 5, un cómic poco conocido pero muy importante. Como ustedes saben, hace algunos años, hace ya casi 5 años, hace 4 años fue precisamente cuando Samsara Editores y Revista Belcebú puso a la venta el rescate de los 6 números de Aníbal 5 que se publicaron en México hace 55 años. Y pues esa hasta ahorita sigue siendo la única publicación, el único rescate de estos 6 números de Aníbal 5, que pues como saben es todo un rescate, un gran rescate de una obra importante, de uno de los autores pues, más importantes del cómic contemporáneo y de alguna manera también de la ciencia ficción. Y pues bueno, de eso en esta ocasión queremos hablar Sergio y yo. ¿No es así, Sergio? Pues sí, sí, esa es en este momento nuestra misión del día de hoy. Sorprendentemente de esta edición, pues ya pasaron 4 años, podemos decir que muy rápido en algunos aspectos, pero también en otros, pues, excruciantes, ¿no? O sea, pues parece efectivamente episodio de Aníbal 5, o sea, ¿quién hubiera pensado que 4 años después todo lo que habría ya de por medio de todo lo que está sucediendo? Ustedes no lo saben, pero pues ahorita hay una severa crisis. Bueno, mucha gente seguramente que está muy atenta en la cuestión de los cómics, pues sabe que hay una crisis muy fuerte de papel, ¿no? Entonces, para los que nos dedicamos pues a esta cuestión de la impresión y demás, pues esa crisis ya nos alcanzó. Entonces, pues ha sido una absoluta locura, pero bueno, pues justamente a nivel 5 nos recuerda que eso no es nada nuevo, que siempre todo está en un intenso caos. Y pues digo, pues va a ser un poquito echarse flores, pero pues yo creo que ya en estas alturas ya lo merecemos bastante, porque lo hemos comentado muchas veces. Entre más revisamos este proyecto, más lo analizamos, más lo redescubrimos con cada lectura, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? O sea, yo creo que hay muy pocos ejemplos de primeros cómics, porque digo, técnicamente es su primera incursión en el cómic de Jodorowsky, con un lenguaje pues ya tan hecho, ¿no? Ya tan construido, ya tan armado, con obsesiones ya muy claras, ¿no? Y que no le pide absolutamente nada a todo lo que hizo después, que cabe decir, pues es absolutamente legendario, ¿no? O sea, pues recordemos el Metabarón, recordemos al Topo, recordemos tantísimos proyectos. Y probablemente aquí estemos hablando ya de un nivel de arquetipos pues ya consumados totalmente, ¿no? Vemos sobre todo esta no podemos, debería ser algo así como una rudimentaria deconstrucción del género, pero pues en realidad es una deconstrucción hecha y derecha, nada más le falta el nombre. Tal vez a lo más el lenguaje, digo esto por hablar de comentarios generales, sí el lenguaje sí ha envejecido un poquito, sí está un poquito ya, todos estos, toda esta jerga de aquella generación de los 60, toda esta forma de hablar, pues sí está ya un poquito desfasada, ¿no? Las portadas, digo, sobre todo creo que estas portadas, que curiosamente hay que señalarlo, se centran en Jorge Rivera, ¿no? Para toda esta, ¿cómo decirlo? Para toda esta gente que todo el tiempo dice que los cómics son demasiado sexistas. Bueno, pues curiosamente tenía
una aproximación pues extraña, distinta, ¿no? Más bien Jorge Rivero era el personaje ahí, sobre todo, digo, se basa Aníbal 5 en Jorge Rivero. Y y bueno, pues digo, ya hablaremos de las inacabables situaciones que hay en cada uno de los números. Digo, recordemos que era una época en que los cómics pues, eran muy sencillos, sobre todo aquí en México, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí me parece lo más fundamental, lo más destacado, la complejidad que hay en cada uno de los números, de referencias, de escenas, de sobre todo este alarde, esta explosión de imaginación, que al parecer incluso vaticina de un modo tangencial, si ustedes quieren, pero pues vaticina toda esta atmósfera de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Y pues no le pide nada absolutamente a los cómics más interesantes que sucedieron meses o años después, ¿no? Hay esbozos pues de todo, o sea, digo, en esta última lectura me sorprendió muchísimo en el contexto de que está en este momento de un patrón, la cuarta temporada está sucediendo, pues se me hizo pues, que no estaría fuera de lugar, no desencaja en este universo, ¿no? Uh-huh. Entonces es fascinante realmente a qué arquetipos está conectado hasta la fecha Jodorowsky, ¿no? Y qué visión tenía de las posibilidades del medio, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ah, bueno, y digo, no hablemos de la ruptura de la cuarta pared, que ahorita ya está súper de moda, ¿no? En estos cómics se daban pues, casi en cada número, ¿no? Y además de una forma, pues, por demás chusca, interesante, ¿no? Digo, creo que es inacabable de alguna forma los hallazgos que están ahí dentro de este cómic. Y bueno, pues yo elegí ahorita una imagen que además es muy representativa porque es esta cuestión de los zombies, ¿no? Que bueno, a mí me sorprendió mucho ahorita en esta nueva lectura porque pues era un género que apenas estaba balbuceándose ahí y aquí está prácticamente en su máxima expresión, lo cual se me hizo esta vez pues fascinante porque pues de dónde sacó justamente todas estas referencias, ¿no? Uh-huh. Pues en fin, a veces me dio la impresión como que las referencias venían del futuro y pues él las tomaba, ¿no? Entonces, si nos ponemos en ese plan, pues así fue, ¿no? Sí, como dices, es un cómic que tal vez, yo no diría que envejeció, pero sí que en el cual podemos ver cómo evolucionó ya el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Porque sí, efectivamente, los diálogos, muchas de la manera en que están impresos, digamos, las ideas, los momentos de aquella época, como están colocados en los diálogos, sí resultan ya un poco sobrepasados, pero uh-huh. Así resulta con cualquier cómic y con cualquier película de aquella época, ¿no? Sí, claro. Entonces, es decir, finalmente lo que es Aníbal 5 es un registro de su momento histórico, y en ese aspecto me parece que o sea, sigue siendo refrescante y sigue siendo muy representativo. Aunado a ello, la riqueza pues artística y cultural que imprimió en todos los guiones Jodorowsky, ¿no? Como dices, en aquella época estamos hablando del 66, pues llevaba ya casi 5 años el universo Marvel de estar revolucionando de alguna manera el cómic de superhéroes, y en competencia con lo que era el cómic de superhéroes de DC, ¿no? Que era, digamos, un cómic de superhéroes más, uh-huh. Pues más normal, ¿no? Y llega Aníbal 5, digamos, con una especie de mezcla de ambas visiones, ¿no? Tanto de DC como de Marvel. Yo recuerdo que ahí en entrevistas de la época, Jodorowsky comentaba que a él le encantaba Green Lantern, ¿no? Green Lantern, que pues era un cómic de DC Comics, porque le encantaba, pues, bueno, el manejo de la ciencia ficción que ahí se hacía. A mí en lo personal, digo, entiendo que en aquella época, estamos hablando que Green Lantern es un personaje que está desde los años 50, pues era un personaje, digamos, que sí resultaba un poco de ruptura en su momento, pero
Me parece que no ha envejecido bien Green Lantern, con excepción de algunos, de los trabajos de algunos escritores, ¿no? Por supuesto, más reciente es uno de Grant Morrison, ahora que mencionabas Doom Patrol, que pues ha sido extraordinaria, ¿no? Su visión que hizo de Green Lantern hace algunos meses. Pero bueno, en aquella época, pues Green Lantern era uno de los personajes del cómic de superhéroes, pues, más popular, y Jodorowsky lo contaba entre sus preferidos, ¿no? Y si comparamos algunas de las historias de Green Lantern con el Aníbal 5 de aquella época, pues me parece que Aníbal 5 pues, se lo lleva de corbata, ¿no? Totalmente. Sí, porque claro. Sí, la comparativa que haces con Doom Patrol es muy interesante, porque pues, Doom Patrol surge en el 62 también, y a mí me parece que era un cómic muy adelantado a su época. Me parece, pues no me atrevo a decir que es más interesante que los X-Men con el cual comparten muchas cosas, pero sí me parece que es más de ruptura de un patrón, ¿no? Porque de entrada ahí estamos hablando de personajes realmente outsiders, ¿no? No solamente... Sí, siendo que Doom Patrol es anterior a los Hombres X. Sí, exacto, es unos meses previo a X-Men, y digamos que presenta todos los elementos básicos de los X-Men. Doom Patrol, te digo, me parece que sí estaba proponiendo claramente al antihéroe como protagonista de una historia, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos que era una historia muy lineal, la de Doom Patrol. Cuando llegamos a Aníbal 5, pues sí nos encontramos con un cómic que va de la A a la Z y después regresa a la B y después se va a la C, ¿no? O sea, a pesar de que cada uno de los 6 números que se publicaron en México en aquella época de Aníbal 5, digamos que cada uno presenta una historia con un principio y un final, pues lo que sucedió entre ese principio y ese final fue una serie de cosas y que cuando terminas cada un número, pues sí quedas muy alterado, ¿no? No puedo imaginarme cómo terminó cada lector después de la ingesta de cada número de Aníbal 5, sobre todo tomando en cuenta que no tenía las mismas herramientas que tienen los lectores de hoy, de la actualidad, ¿no? Que ya tienen un catálogo de referencias que es imposible organizarlo hoy día, ¿no? Y sobre todo, pues, que ya tiene una manera muy distinta de decodificar la narrativa de hoy día, ¿no? El lector de hace 55 años no tiene esas herramientas que hoy tiene el lector. Entonces, en verdad que lo que hizo Alejandro Jodorowsky con Manuel Moro, el dibujante, y su equipo, recordemos que allí estaba Concepción Arreola, que es quien nos ofreció una entrevista para la recopilación que hicimos, y que pues digamos de alguna manera nos echó luz sobre el proceso creativo de Aníbal 5 y que se incluye en la recopilación en una entrevista. Bueno, todo ese equipo de artistas pues crean realmente un parangón narrativo que yo creo que sí sobrepasaba lo que Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko de alguna manera estaban haciendo en Marvel Comics, y que solamente se encontraba, digamos, cierto reflejo en algunos cómics psicodélicos que ya comenzaban a hacerse en Europa, ¿no? Ya lo que hacía, por ejemplo, lo que comenzaban a hacer todos los historietistas que unos años después iban a conformar los Humanoid Associates, que harían el Metal Hurlan, y que posteriormente, pues ahí Jodorowsky conocería a Moebius y haría grandes cosas. Bueno, pues antes de eso no se conocían obviamente Moebius y Jodorowsky, pero todo ese grupo de historietistas me parece que presentaban vasos comunicantes con lo que Jodorowsky estaba haciendo en México, ¿no? Pero bueno, curiosamente Jodorowsky estaba haciendo una revolución de la que prácticamente nadie se enteró, pues todavía, ¿no? O sea, sigue claro. sin enterarse los lectores que Jodorowsky había hecho una revolución aquí en México en el 66, ¿no? Y pues bueno, la hemos rescatado y pues ahí todavía están algunas copias para quien quiera verla, ¿no? Pero pues bueno, allí están esas semillas de Jodorowsky de lo que vendría a realizar algunos años, incluso algunas décadas después, con el Incal, con los Metabarones, como bien lo dices,
Ujú. Y los metabarones, por supuesto, una lectura que vale mucho la pena ver ahorita, porque pues tiene ahí unos vasos comunicantes muy, muy fuertes Con con Duna, dunas. ¿no? Ujú. Sí, sí, pues es digo, ya para empezar a entrar en los temas tal cual del cómic, Ujú, pues yo en esta nueva lectura, la primera gran pregunta que no me había hecho antes, pues es esta cuestión de qué quieren cada uno de estos dos grupos en conflicto, que es ALAT, ¿no? ujú, La Agencia Latinoamericana de Defensa, y Interterror, ujú, ¿no? Insisto, esto en el contexto de que, bueno, estamos viendo de un patrón y bueno, ¿no? Se da una cosa muy similar porque, bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que quiere cada uno? Nunca queda del todo claro. O sea, en realidad nunca queda claro exactamente cuáles son, digamos que los principios a partir del cual. Normalmente en este tipo de situaciones, bueno, pues se trata de quienes conservan el orden conocido, ¿no? Y ujú. quienes quieren destruir ese orden conocido. Parecería en una lectura, a mí me parece muy superficial, que Alad lo que quiere, bueno, pues es conservar las cosas como están, ¿no? Y Interterror lo que quiere es destruir todo este orden social, digamos, ¿no? Pero entonces hay un gran problema ahí que es el problema de los métodos, ¿no? Ujú, Ambos grupos en realidad manejan el mismo nivel de, no sé si decirle, indiferencia hacia todo lo demás que está pasando, ¿no? O sea, indiferencia a este orden, digamos que natural de las cosas, ¿no? Sí juega todo el tiempo con todos los, si hay una presencia constante de lugares comunes, bueno, pues sí es en cuanto a las películas de espías, sobre todo James Bond, que por cierto, por ahí le dicen Jaime Bond, ¿no? En ujú, alguno de estos números. Y bueno, pues a final de cuentas entonces, a mí me parece que más bien estamos enfrentando aparentemente dos estados, ¿no? Entendido con el sentido de gobiernos, dos gobiernos, secretos, es decir, dos entidades secretas, porque bueno, tanto Interterror como Alad, pues se manejan desde el anonimato, ¿no? Pero ujú. en realidad el conflicto es entre ellos, o sea, todo el tiempo estamos viendo, ahora me puse a contarlos y bueno, la cantidad de genocidios que se dan en todos estos números, creo que no conozco yo otra revista, otro cómic de esa época, ni siquiera los de SE que manejaban terror y demás, con la cantidad de masacres que se daban todo el tiempo, ¿no? O sea, eran pues prácticamente holocaustos, un número tras otro. Ahora, hay que recordar que estaba todavía muy reciente la Segunda Guerra Mundial y hay muchos elementos justamente que nos remiten a la estética del fascismo, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues a mí me parece que no hay un choque ideológico. O sea, en realidad los dos grupos más o menos están buscando lo mismo, ¿no? Que es este dominio secreto, digamos, sobre el mundo, ¿no? Es más, digo, ya en un momento dado, me imagino que iba hacia allá en el siguiente número que era el antiplaneta, ¿no? Este famosísimo número 7 que nunca apareció. Más bien parece que después de leer los 6 números y ver que efectivamente, aunque todo es un caos, sí tiene cierta dirección, me atrevo a pensar que el dominio último que están tratando de establecer, pues es sobre la realidad, sobre la misma realidad. Y aquí es muy claro, por ejemplo, en el caso de Interterror, que todo el tiempo están tratando de destruir, por decirlo así, variables, pivotales en la misma realidad, ¿no? Que hay que destruir a todos los hombres, que hay que abolir la vejez, que hay que abolir la relación entre especies, que hay que abolir la vida sobre la muerte, ¿no? Por ejemplo. Y en realidad, si nos vamos muy a fondo, no hay
no hay tanta diferencia con Alad. O sea, Alad lo que hace, digamos que su característica principal es que domina la naturaleza. Es decir, elimina todos los limitantes que tiene el ser humano, por decirlo así, o el cuerpo humano, si ustedes quieren, ¿no? Pero además lo hace de un modo, pues, más bien fallido. O sea, eso me llamó mucho la atención en esta nueva lectura. Hay un número en particular que habla de los grandes fracasos de Alad, y su principal fracaso, pues, es justamente Aníbal, porque pues ya van 4 Aníbals, ¿no? Está el Aníbal 1, el Aníbal 2, 3, el 4. Entonces, probablemente el Aníbal 5, en un momento dado, va a ser un error. Y pues sobrevendrá el Aníbal 6, ¿no? Eso está inminente. Y bueno, eso lo conecta también, por cierto, con los metabarones, ¿no? Cada metabarón falla. Ese es su chiste, ese es su clave, que hay un punto de ruptura todo el tiempo para dar paso al siguiente metabarón, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el caso de Alad, pues pasa todo este dominio sobre la naturaleza, ¿no? Que el hombre no puede, bueno, Aníbal no puede meterse, bueno, de entrada el jefe es una cosa extraordinaria. Ahora le puse mucha más atención. Está muy, muy conectado a estos arquetipos del profesor X y por supuesto del profesor de un patrón. A mí me parece incluso más conectado a eso. A Lex Luthor, por ejemplo, ¿no? Que son estos supergenios cuyos cuerpos están limitados, ¿no? O sea, no pueden trabajar consigo mismos, ¿no? Y entonces, pues, se presta a los placeres más mundanos y banales. En este caso, pues, es comer, ¿no? Y es todo lo contrario, es justamente una polarización del personaje de Aníbal, ¿no? Porque pues es gordo, está limitado a una silla de ruedas mecánica. O sea, es por ejemplo, ahí fíjense, o sea, en el caso de Aníbal, su cuerpo al interior es artificial, y en el caso del profesor, bueno, su cuerpo es natural, pero depende de esta máquina que parece, pues, un tanque, ¿no? Es un trono sobre un tanque, ¿no? Y pues de todo este aparaterío ahí, justamente, que es con el cual se conecta. Y bueno, se supone que tiene un cerebro privilegiado, ¿no? Bueno, de hecho ya le hacen una operación y tiene más de un cerebro, ¿no? Sí, o sea, le ponen otro ahí. Que por cierto es algo que apenas pasó, recientemente pasó en Marvel, pero bueno. Y y entonces es lo contrario, justamente, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Aníbal, bueno, pues tiene todos estos poderes extraordinarios, incluyendo la invencibilidad, ¿no? Invencibilidad, por decirlo así. Pero, y es algo que pasa en cada número, son muy limitados. Es decir, no pasa como este oportunismo que sucedía o sucede todavía, no sé, ya no he visto últimamente, que le pasaba mucho a James Bond, que bueno, usaba un aparato ahí especial que le servía para un momento en particular de esa misión, ¿no? Y ya no lo volvíamos a ver ni volvíamos a saber. Él sí tiene, digamos, que unos poderes más o menos consecuentes, pero por muy poco tiempo. O sea, por ejemplo, la invencibilidad la tiene nada más 5 minutos, que además en el cómic, por cierto, lo cuentan, ¿verdad? Minuto 1, minuto 2, minuto 3. Sí, efectivamente puede estar bajo presiones altísimas. Puede tener cabida a más de una conciencia, que eso lo vemos en un número, pues a mí esta vez en esta lectura fue mi número favorito, este número donde captura todas las conciencias dentro de sí mismo, todas esas versiones anteriores, porque resulta que Interterror está intentando, una vez más les digo, no sé exactamente cuál es el objetivo de Interterror, pero está usando la santidad contra, ¿cómo les diré yo? Digamos que está tratando de usar el bien para el mal, ¿no? Y lo dice muy claramente ahí, ¿no? Entonces, Alad llega a la conclusión de que tiene que usar el mal contra el bien, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón eso funciona. O sea, de verdad tuve que leerlo 2 veces para entender qué estaba exactamente ahí conjuntándose, ¿no?
qué clase de chilaquiles estaban cocinando ahí. Porque resulta entonces que para poder llegar a ese nivel de maldad, ¿no? Por hablar en términos muy escuetos, pues tenía que concebir sus fallas, justamente esos fracasos que tiene como personajes anteriores. Y bueno, pues así lo sueltan, y eso lo cansa, o sea, termina perdiendo prácticamente toda su capacidad, termina volviéndose una persona común y corriente, porque justamente se desgasta. Entonces es muy interesante porque o sea, pese a que todo es caótico, en realidad hay unas líneas muy claras de cómo funcionan los dos, digamos que las dos líneas que se están enfrentando. Ahora aquí, pues el gran misterio pues es hacia dónde iba, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que iba a hacerse? Y bueno, hay otro momento que es un momento Lovecraftiano extraordinario, que es este personaje femenino, que es una de las altas ahí de Interterror, uno de los personajes de alto nivel. A ver si está por ahí. Ese es el de los canguros, que es una cosa también no. Incomprensible, o sea, totalmente incomprensible. A ver si está por ahí. ¿Quién dices de Interterror? Sí, creo que es el segundo número. Porque del que estás hablando es el último número, el sexto. Ah. Pero, o sea, de Interterror, pues es la mamá canguro. No, bueno, la mamá canguro es otro, o sea, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, me gustaría. Porque también es otra cosa, se hace pregunta. Bueno, hay una cuestión ahí también, que en el caso de Alad, están muy conscientes que están dentro de un cómic. Eso yo creo que no lo veremos hasta Grant Morrison, me parece. Que son estos personajes así de, bueno, ya estoy en una situación, bueno, dice Aníbal, ya estoy en una situación tan imposible de superar, que me pregunto de veras qué va a hacer qué va a hacer este Moro y qué va a hacer Jodorowsky para sacarme de esta. Entonces, realmente es este juego todo el tiempo, pues sin límites, es un juego totalmente sin límites. Y ya no nos queda más que preguntarnos, bueno, pues, ¿para dónde iba esta cuestión del antiplaneta, ¿no? O sea, este nombre del séptimo número, pues nada más nos llena de inquietudes, ¿no? Nos empieza a volver, nos llena de preguntas, ¿no? Y por lo menos quisiéramos una o dos pistas para saber, pues, qué iba a pasar, pero me parece que ya más o menos se podría dilucidar hacia dónde iba toda esta cuestión, ¿no? Sí, pues es bien interesante ver ese cliffhanger que no se pudo. Por cierto, Doom Patrol también quedó en cliffhanger, ¿no? Eso es muy curioso también. Pues esa primera. Prácticamente, ¿no? Pues, bueno, la primera corrida de Doom Patrol original de Arnold Drake y Bruno Premiani, pues termina matándolos, ¿no? Termina cuando se muere toda la Doom Patrol, ¿no? O sea, qué final, más final, ¿no? Ajá. Y aquí, pues, como bien dices, este último número que es Las momias románticas, es cuando Interterror efectivamente planea conquistar el mundo. Digamos que sí, la única tarea de Interterror es como conquistar el mundo, la idea básica de todo genio del mal, ¿no? Sí. Pero sí, Alad, pues también supuestamente está defendiendo al mundo, pero quién sabe quién le dijo, y sabemos que lo hace de manera independiente y no sabemos cuál sea realmente el mejor postor ni nada, ¿no? Y como bien dices, los métodos de ambos bandos son prácticamente los mismos, ¿no? Entonces, sí es muy difícil entrever ahí en ocasiones quién realizó cosas más reprobables, ¿no? Uh-huh. Y en este último número, efectivamente, Interterror decide utilizar el amor como arma para conquistar el mundo. Eso es lo que no quería decir, justo. Esa palabra es lo que no quería usar, pero sí, efectivamente. Y de esa manera vencer a ALAD, ¿no? A la Agencia Latinoamericana de Defensa, porque difícilmente podrá utilizar un arma en contra del amor. Pero efectivamente, como dices, el jefe gordo que come bombones de ALAD y jefe de Aníbal 5, pues decide incluirle a este Aníbal 5
todas las mentes de los Aníbales anteriores que habían sido fracasos y que son unos fracasos terribles, ¿no? Porque Sí, claro. se la pasan combatiendo con ellos mismos, consigo mismos, Uh-huh. y es una batalla que nunca termina. Entonces, Aníbal 5 con estas 5 mentes, pues es realmente un mártir, ¿no? Sí, Y claro. eso lo vemos en las 32 páginas, porque aquí estamos hablando de que son cómics de 32 páginas, sin anuncios entre las páginas, solamente en la tercera de forros. Y pues es bien interesante ver eso, porque ahorita analizando, fíjate que es algo que yo no había supuesto, pero si recordamos información que se incluye ahí en la recopilación que publicamos, Jodorowsky me dijo que Aníbal 5 se había terminado, no se había publicado el número 7, supuestamente porque los editores finalmente se dieron cuenta de lo que era el cómic y dijeron que era una bafofada y decidieron no seguir publicándolo. Eso es lo que dijo Jodorowsky. Lo que nos dijo Concepción Arreola, esposa en aquella época de Manuel Moro y parte del equipo que ilustró Aníbal 5, nos dijo que llegó una carta directamente del Vaticano, que porque pues consideraban que Aníbal 5 lastimaba pues muchas ideas de la Iglesia Católica y que iba en contra de sus preceptos, ¿no? Y Uh-huh. ahorita analizando este último número 6, pues ¿qué es lo que está proponiendo el cómic? Pues utilizar el mal, el terror, para vencer a pues la fuerza antagónica, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, a mí ahorita viéndolo en 2021 me parece un poco exagerado, pero yo no viví en 1966 y no sé haber tenido conciencia en aquella época, no sé cómo podría considerarse un cómic que se vende en todos los puestos de periódicos para que lo pueda adquirir incluso un niño, Uh-huh. donde se proponga hacer el mal para poder conquistar, ¿no? Entonces, me suena un poco lógico que el Vaticano pudiera considerar pues boicotear este cómic porque lo consideraba nocivo. Sí, claro. Entonces, pues me parece totalmente coherente y si fuera así, pues sigue creciendo la trascendencia de este cómic que está totalmente fuera de época y que efectivamente nos habla pues de muchas cosas que incluso hoy día no se han visto, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, pues es que esa es la otra, o sea, esa fue la otra cuestión ahora en esta nueva lectura. Bueno, ¿y de qué va a hablar en 10 años, no? O sea, Uh-huh. ¿qué va a reflejar? ¿Qué va a proyectar? Y bueno, acá hay una cuestión también, antes de que se me olvide, que es fundamental, ¿no? Que es que no ubico exactamente qué es Aníbal 5. O Uh-huh. sea, ¿es un héroe o es un antihéroe? Si nos vamos por la línea que es un héroe, pues no, porque no quiere estar ahí. O sea, es otra cosa que también me di cuenta en esta última lectura. Uh-huh. Hay un nivel de resistencia a participar que no había visto antes, no lo había. Digo, esto surge una vez más, o sea, insisto, a lo mejor si hubiera visto, no sé, Dunas, a lo mejor tendría otra lectura, pero como ahorita estamos con el contexto de un patrón, pues no quiere, él no quiere, o sea, es un hedonista, él sí le gusta, bueno, pues le gusta estar ahí con las enfermeras y bueno, una serie de cosas, que por cierto tienen la orden hipnótica de olvidarlo, ¿no? Uh-huh. Eso es también un detalle que se me hizo muy interesante, porque entonces quiere decir que es alguien que no existe, o sea, es alguien para el cual pues, no va a haber ninguna huella sobre, digamos, en todo lo que él hace, ¿no? O sea, lo vemos dando clases en el gimnasio porque, bueno, pues al principio están en un gimnasio y así, pero tampoco saben ellos quién es, ¿no? O sea, es muy extraño, muy, muy extraño lo que pasa ahí, pero bueno, de entrada es eso. Él no quiere hacer las cosas, él no quiere participar. Todo el tiempo está diciendo, no, yo renuncio, ya, o sea, déjenlo así, no, yo ya no puedo más, soporta dolores terribles, muere 5 veces por ahí en un número, no quiere, o sea, la primera prerrogativa del héroe pues, es su valentía y su arrojo y su deseo de sacrificarse, y él no. Ahora, tampoco es antihéroe,
¿no? Porque digamos que el aspecto fundamental del antihéroe es justamente una cuestión de vicios, ¿no? O sea, es alcohólico, es borracho, es peleonero, es violento. O sea, el antihéroe, digamos que es un malo que por alguna razón funciona para el bien. Que eso no suena mucho al sexto número, pero en realidad no funciona así. Porque él tampoco tiene ese interés. O sea, él tampoco tiene esta... no lo mueve, digamos, como por ejemplo en el caso del antihéroe en su máxima expresión, que es Constantine, a mí me parece, ¿no? Uh-huh. Que es John Constantine. No lo mueve el egoísmo. O sea, no lo hace por una cuestión de, bueno, pues con esto obtengo esto y obtengo esto. En realidad es arrojado a las circunstancias y tiene que actuar en consecuencia de esas circunstancias. Y hay otro elemento que a mí me parece muy curioso porque lo conecta con el Inca, que es la suerte. Uh-huh. Tiene el tacto de no usarlo todo el tiempo porque, bueno, se vuelve tramposo, ¿no? Es el famoso ex máquina, ¿no? Pero efectivamente sabe qué hacer exactamente en el momento más complicado de las cosas, cuando incluso el jefe ya no sabe tampoco ni para dónde moverlo, pues hace una acción que es la que cambia, es la que voltea toda la situación. Y esto en el Inca, por ejemplo, está hecho de un modo magistral, absolutamente magistral. Y aquí está como apenas esbozado, dibujado, ¿no? Por ejemplo, hablando ya de este personaje que parece que preludia los famosos mechas japoneses, que es esta madre gigante que tiene a su hijo en una bolsita. El hijo es el que la controla, ¿no? Entonces, por eso es que de algún modo preludia estos personajes. Ahí sí, por ejemplo, está por ahí la madre canguro. Sí, sí, sí. Ahí... No, pero digo, además, sí, no, o sea, además es un personaje espantoso ahí, ¿no? Y el niño, vamos a decir que es un niño, pues es un ancianito de 90 años vestido de niño. Uh-huh. ¿De dónde salió esa imagen? O sea, esa visión, ¿no? Pues no es más que llevar, digamos que cuestiones cotidianas a sus máximas consecuencias, ¿no? Y bueno, pues esta madre sobreprotectora que es monstruosa, ¿no? Justamente de algún modo preludia muchísimo de todas estas cuestiones del mecha, ¿no? Incluso hay un chiste, digamos que muy de internet, que es esta cuestión de que si dos señoras embarazadas se pelean, bueno, pues es como una pelea de robots, ¿no? De robots gigantes. Entonces, bueno, pues ahí está ese elemento, ahí, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la idea? O sea, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí está, ¿cómo se llama esto? Seduciendo a los niños, ¿no? O sea, está convenciendo a los niños de hacer unos monstruitos, ¿no? Entonces, realmente es caótico totalmente todo este aspecto. Te insisto, yo no sé para dónde iba, yo no sé contra qué están peleando. Porque mira, por ejemplo, sí, o sea, conquistar el mundo es una forma de decirlo, y aparentemente eso es. Pero cuando ves la cantidad de recursos y la cantidad de capacidad que tiene Interterror, pues en realidad son dueños. Uh-huh. O sea, tienen los gobiernos a su lado, tienen capacidad económica ilimitada, tienen este poder de negociar con fuerzas cósmicas, ¿no? Que es justamente este personaje que comentaba, creo que es en el segundo número. Ahí, por ejemplo, lo interesante es que esta entidad cósmica tome forma mecánica. Eso es muy, muy, muy interesante porque después este mismo personaje toma una forma geométrica. Ahí lo conectamos, obviamente se conecta con todo el conocimiento que tenía, o que tiene seguramente Alejandro de la alquimia, ¿no? Y nos lleva a pensar, mira, ahí está, que por cierto es un robot, ¿no? Ahora, ese símbolo que está ahí, sí, sí, sí. He estado tratando de entender de dónde viene, qué es. Parece que es Kabbalah, parece que, quién sabe. A lo mejor es una cosa que veía Moro o Jodorowsky en la ventana de su casa, quién sabe, ¿no? Pero pues parecen como unas figuras ahí de Tetris y demás. Es muy, muy extraño, o sea, realmente es muy extraño
de dónde surgían estas visiones, pues, ¿no? Y entonces parece que Interterror tiene un vínculo muy, muy serio con las fuerzas, digamos, primordiales, ¿no? Uh-huh. O sea, es una lectura Lovecraftiana extraordinaria, ¿no? Porque justamente, bueno, pues es el gran alegato, ¿no? Que cuando invocan estos magos en los cuentos, en los relatos de Lovecraft, a estas fuerzas sobrenaturales, pues ¿qué quieren? ¿Qué quieren exactamente? Uh-huh. Y en este caso, pues te conectas con Rasputín, te conectas con un chorro de cosas y no podría estar fuera de lugar, por ejemplo, con un relato de Hellboy, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, entonces te lleva entonces esto a pensar que en realidad es un conflicto entre magos, ¿no? Entre estos, no el mago así entendido como, ay, hechizos y eso, ¿no? Sino realmente estos manipuladores de la realidad. Y entonces, ya para volvernos locos al 100%, pues esto preludia justamente las grandes historias de Alan Moore, ¿no? Uh-huh. Que es esta idea, es esta visión de que dos ideologías se conflictúan para dominar justamente la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí para dónde nos vamos, ¿no? Pues bueno, pues es justamente, probablemente hacia esa dirección iba este séptimo número que se llama El Antiplaneta. Sí, que seguramente habría sido, pues yo creo que más sacrílego que el número 6, claro, ¿no? Porque efectivamente lo que proponía el título era ir a visitar el planeta donde pues, vive toda la población de ¿cómo se llama? ¿Antiterror? No, ajá. Entonces sí, seguramente iba a ser una visión muy oscura, al menos eso parecía. Es algo que ya no supimos. Ahora no solamente se supone que existe el guión, según lo que nos dijo Concepción Arreola, incluso se dibujó el número 7. Sí, no, o sea, en los albores de la invención de Apocalypse. Pues seguramente. O sea, observemos sí. Esa conciencia histórica es extraordinaria. Sí. Yo no sé si no creo, pero digo, sería interesante pensarlo así, que ese número 7, por ejemplo, pudieran haberlo leído en el Vaticano, previo a publicarlo, y que dijeran, no saben que esto ya no se va a la imprenta. Bájenle hasta ahí llegaron. Y bueno, el historial de censuras que ya llevaba arrastrando a Alejandro Jodorowsky y que un año después comenzaría a tener. Recordemos que un año después, en el 67, Jodorowsky filma Fanduilis, uh-huh, que cuando es presentada en el Festival de Cine de Acapulco, pues es vituperiada. El Indio Fernández con pistola en mano quería matar a Jodorowsky. Lo tuvieron que sacar a escondidas ahora sí que por la puerta trasera. Literalmente. Y recordemos que pues, unos años después, incluso Jodorowsky por poco sería encarcelado en México por haber estado presente en una fiesta donde dijeron que era un encuentro de puros degenerados y que muchos actores y artistas terminaron también, pues no recuerdo si nada más los amonestaron o si los encarcelaron algún tiempo, pero bueno, con esto quiero decir que no me resultaría raro que efectivamente Aníbal 5 haya tenido alguna especie de censura por parte de la Iglesia Católica. Pero bueno, con eso, pues finalmente no define al cómic. Lo que define al cómic son todos los temas, muchos de los cuales ya estaba hablando muy bien Sergio. Y hay muchos temas más, ¿no? Que como hemos comentado, es una historia que si bien es un cómic que si bien cada número presentaba una historia finita, pues dentro de cada uno hay muchos temas, ¿no? Ya de entrada, la presentación de un protagonista, un héroe que era un cyborg, era un personaje que, digamos, en cuestión de los cómics está un poco adelantado a su época. Recordemos que el cyborg de DC Comics se presentaría hasta los años 80. Y pues bueno, aquí ya hablaba de la tecnología que estaba en boga, digamos de alguna manera,
en la información, de esto ya habla aquí Jodorowsky, y también plantea y discute temas que se abordarían en la agenda sociopolítica y cultural del mundo, pues décadas después, ¿no? Como es el caso del feminismo. Bueno, el feminismo, pues no es nada nuevo, pero digamos que el feminismo, como lo hemos visto, ¿no?, en los últimos años, radical, digamos que Jodorowsky sí lo aborda de manera, pues, muy impresionante, ¿no? En el número 4, el episodio que se llama El hombre-mujer, ¿no? Donde Aníbal 5 lo tienen que convertir en una mujer, porque en Chile hay una feminista agitadora que quiere, aquí aparte estamos hablando de una mujer que quiere apoderarse del mundo, ¿no? Ajá. Lo cual creo que no habíamos visto, o prácticamente no hemos visto en la ficción, ¿no? Entonces aquí, esta mujer chilena que quiere apoderarse del mundo con un ejército de mujeres. Ahí está. Vestida de hombre, por cierto. Vestida prácticamente de hombre, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, pues también es una visión de Jodorowsky que pues estaba muy, muy adelantada. Y pues aquí también no solamente está hablando del feminismo como una de las fuerzas principales de este siglo XXI, sino que también está hablando de pues de la, creo que es lo correcto, transexualidad. Sí. De la transexualidad como uno de pues las posibilidades también del siglo XXI, ¿no? Ese es Aníbal. Aquí vemos a Aníbal 5 ya como totalmente mujer, ¿no?, transformado así. Ahora, aquí lo importante, que no hay que perder de vista, este número en particular lo vuelve extraordinario para su época, es que no cambia nada más el cuerpo. Exacto. Sino que hay un proceso ahí de, no sé cómo decirlo, de transmutación total, que también cambia la mente, por no usar la palabra alma. A tal punto que me empieza a hablar en cursivas. Exactamente. Empieza a hablar en cursivas. Y tiene que usar toda la fuerza de su voluntad en un momento clave de la historia para atisbar de nuevo esa mentalidad, no diría contraria, sino paralela, que es la masculina, para resolver un conflicto, ¿no? Entonces, y además adquiere otros poderes, o sea, que además son unos poderes totalmente, pues no sé cómo expresarlo, pues sí caóticos, parecen azarosos, pero en realidad le dan una ventaja sobre las demás mujeres, ¿no? Y bueno, pues aquí por ejemplo, cuando se da esta transformación, deja de ser este personaje que todo lo resuelve, pues prácticamente pegando en calzones y saltando, ¿no? Y se vuelve alguien mucho más sutil, mucho más calculador, mucho más estratega. Es un personaje con mucha estrategia, ¿no? Y va escalando puestos, va escalando lugares. O sea, esta secuencia final donde quieren invadir los cuarteles de Alad, ¿no? Y bajan volando. Bueno, no bajan volando, caen con gracia, ¿no? Que es muy distinto a volar. Es fascinante, absolutamente fascinante. Pues estos personajes están volando todo el tiempo ahí. Y bueno, pues aquí también, o sea, yo insisto, ¿hacia dónde va? Porque bueno, ahora resulta hacia el final que era en realidad el plan de esta, no me acuerdo cómo se llama este personaje, pues era el plan para matar al jefe, tenerlo enfrente, esa era la idea, ese era el plan. Que es muy como de los cuentos chinos, justamente, ¿no? Estos planes que todo el tiempo, por eso se habla de las cajas chinas, ¿no? Este plan que de repente se voltea. Y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente termina con la trágica muerte de Centímetra. Sí, caray. Que es un personajazo. Sí. Como una enfermera así, chiquita. Bueno, o sea, ¿de dónde salió? O sea, una vez más, como para preguntarle, acuérdese, señor, díganos de dónde sacó esa imagen, esa presencia. Y bueno, pues aquí lo más hermoso y poético es que tienen que cambiar de
tiene que cambiar de sede. Mira, nada más, pues ahí está. O sea, y además todo el vestuario que traes como una... yo insisto, pues me parece que todo iba como es algo muy como kirdiesco este personaje de la Centímetra, ¿no? Porque es como chiquita pero muy tosca, ¿no? Así. Sí, y cómo representan el pesar, ¿no? Aquí dice Moro, Sniff, no puedo seguir dibujando, qué pena siento por la muerte de Centímetra. Dibujaré la más bella flor para su tumba. Y dibuja esta flor llorando, ¿no? O sea, dice, voy a hacer la flor más bella que haya dibujado para ella. Ajá, sí. Y aquí lo más poético de todo, si le ponemos así, es que entonces se mueven ahora a un teatro, ¿no? Exactamente. Y no, cualquier teatro es ni más ni menos con otro nombre, pero pues es el Teatro Blanquita, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí la tienen ustedes. ¿Cómo es posible que esto no se haya rescatado en todos estos años? Es realmente para mí absolutamente desconcertante, ¿no? Sí, no, totalmente. Hay que recordar que, pues bueno, le hicimos llegar copias, obviamente. Bueno, esta recopilación, obviamente, cuenta con el permiso de Alejandro, quien, sí, claro, o sea, literal nos agradeció por rescatar e interesarnos en esta obra. Él tiene sus copias y, pues, entendemos que él hizo del conocimiento, hizo a Metal Urland del conocimiento de esta recopilación que sacamos. Metal Urland después nos pidió que le hiciéramos llegar una copia. Bueno, la compró, nos adquirió, ellos mismos adquirieron la copia, quisieron comprarla, y nos pidieron permiso para incluir en una recopilación hace un par de años, cuando Jodorowsky cumplió 90 años. En Francia, pues le hicieron un homenaje a Metal Urland, publicando una colección que recopilaba toda su obra. Fueron, me parece que como 12 o 13 volúmenes. Uno de ellos recopilaba Aníbal 5, la versión francesa, porque hay que recordar que Aníbal 5, Jodorowsky la rehizo. Los primeros 2 capítulos los rehizo a principios de los 90 con el dibujante francés Georges Besse. Y pues bueno, son un remake, digamos, de los primeros 2 capítulos que hizo aquí en México. Y en ese libro recopilatorio, en homenaje a los 90 años de Jodorowsky, Metal Urland quiso incluir unas páginas de nuestra recopilación. Ahí lo incluimos, que no lo hemos visto todavía, de hecho. Pero curiosamente, esta semana que pasó, ese volumen fue publicado en Estados Unidos, también como parte de una recopilación de Jodorowsky. Y en la sinopsis del volumen dice que incluye unas páginas de el Aníbal 5 original, el primer cómic de Alejandro Jodorowsky, y por lo tanto entendemos que ahí también se presentó parte del trabajo que hicimos de rescate. Aún no vemos el volumen estadounidense ni el francés, pero pues bueno, ya habrá que verlo, adquirirlo de alguna manera, porque pues es un libro que ahorita creo que cuesta aquí al cambio como 1,200 pesos. Exacto. Pero pues bueno, ahí está el dato, ¿no? No, y no sé si tiene que pasar otros 100 años. Pues sí. Pues si pueden ver ahorita el de George Best, la versión de George Best, si van a la tienda de cómics más cercana, pero pues bueno, ahí les recordamos que aún hay copias de la obra original que rescatamos y que pues no solamente vale la pena leer, sino que es algo que tienen que hacer si están interesados en la narrativa importante del siglo XX, ¿no? Iba a comentar algo más que ahorita me acaba de desaparecer del cerebro, pero les puedo comentar. Fue Interterror. Sí, otro de los elementos que ya comentaba Sergio, que Aníbal 5 pues es algo que refleja mucho la época, ¿no? En aquella época, recordemos que en Italia, por ejemplo, estaba de alguna manera. Hay que recordar que en México y en Italia se crea el fotomontaje, ¿no? A la par en los años 40 la crean en Italia y en México. En México pues la crea José G. Cruz, quien unos años después se haría famoso con el fotomontaje de Santo, el enmascarado de plata. Y pues bueno, en Italia y México fueron dos de las potencias del fotomontaje en aquella época, ¿no? Y en Italia y en México
se acostumbraba mucho portadas en esos fotomontajes, portadas con algunos actores o personajes importantes de la época, ¿no? Y entonces, por ejemplo, recordamos cómics como Diabolique o Satanique, que en algunos de sus portadas presentaban a personajes disfrazados, ¿no? Como los personajes que se incluían en interiores. Aquí, por ejemplo, pues no tenían que disfrazar al actor, porque pues era un espía, tipo James Bond, a pesar de que era un cyborg, que tenía incrustados dentro de su cuerpo muchos elementos biónicos, mecánicos, y pidieron a Jorge Rivero que sirviera como modelo. Entonces aquí en todas las portadas, con excepción del número 6, se incluyeron fotografías de Jorge Rivero, como las que podemos ver aquí, e inclusive en alguna de ellas Jorge Rivero estuvo acompañado de algunas de pues, los rostros más conocidos de la época femeninos, ¿no? Como Maura Monti, que aquí la podemos ver, o incluso Isela Vega, ¿no? Que aquí le está aplicando el bloqueador solar a Aníbal 5, ¿no? Y en la contra, pues incluso se incluían imágenes de las mujeres, ¿no? Aquí vemos también a una muy joven Isela Vega en el 66. Sí, claro. Y pues bueno, aquí está Linda Ravel. Entonces, pues bueno, eso nos habla finalmente de cuál era el Zeitgeist, el sentimiento de la época, ¿no? Cuál era pues el estilo de aquella época, y pues un estilo que realmente es un estilo que sobrepasa totalmente al que hoy existe, ¿no? Sí, claro. No, y digo, como anécdota hay que recordar que esos últimos 2 números se adquirieron al final, ¿no? De todo nuestro proceso. ¿Perdón? Se adquirieron hacia el final. Ah, sí. ¿no? Y fue muy curioso porque aparecieron en el momento exacto. Sí, sí. O sea, fue como un... ¿Sí? El número 2 y 4 eran los que faltaban, sí. Lo que nos faltaban y... Bueno, te faltaban. Y aparecieron justamente cuando eran necesarios. O sea, fue como un... Como si alguien en algún lugar nos dijera, adelante, ahí está. Ya no hay excusa. Sí. Exacto, estos dos. Estos dos que de hecho pues son los 2 números más escurridizos de Aníbal, ¿no? Para los que andan buscando, pues se les gusta la arqueología editorial, pues sí andan buscando, por ahí encontrarán 1, 2, tal vez hasta 3 números de Aníbal 5, pero tener los 6 números es una tarea realmente complicada y cara, no es barato. De años. De años, sí. Entonces, pues bueno, les repetimos, existe ya los 6 números de Aníbal en una recopilación, en un libro. Y pues bueno, ya no diremos más, solamente diremos que pues, es una lectura básica, ¿no? Sí, pues es lo que te decía, o sea, no sé si tiene que pasar otros 100 años de estos pequeños atisbos que se han dado, digamos que en las grandes cúpulas editoriales, y pues a ver si de repente por ahí algún académico interesante con un poquito de visión más allá justamente de estos entornos académicos, pues accede a esto y pues descubre que es una obra, pues ya no sé si llamarla seminal porque pues, es invisible, pero pues es una de esas grandes obras desconocidas, ¿no? Y bueno, pues aquí no sé, se me hace difícil hablar como de influencia general, ¿no? Pero yo no sé justamente, y yo creo que con eso podemos ir cerrando, qué consecuencias tuvo para los lectores de la época, ¿no? Porque realmente es una constante apertura del tercer ojo, por decirlo de un modo místico, ¿no? Y los medios por los cuales lo hace, pues son fascinantes, son totalmente desconcertantes. Pues, a final de cuentas, pues veremos cuál es me imagino yo que ahora con Jodorowsky cumpliendo 90 años, bueno, pues se reescubre la obra y demás, se dan nuevas lecturas. Y bueno, pues suena trágico, pero finalmente tiene que venir muchas veces justamente de la academia, justamente estos, como le pasa a Watchmen, como le ha pasado a Sandman, ¿no? Lamentablemente hay un nivel de miopía general, ¿no? Que incluye, por supuesto, a la academia, pero pues al mismo tiempo de ahí viene, o sea, si no fuera porque en los 90s y en los 80s
de repente un grupo de gente empezó a tomar muy, muy en serio los cómics. Pues, ahí está Watchmen, sobre todo, ¿no? Swamp Thing, ¿no? Swamp Thing, que fue un nivel de ruptura fascinante. Bueno, pues le toca, queremos pensar, tenemos la esperanza de que en un momento dado, pues le toque justamente a esta pieza seminal y que sea una obra de estudio, ¿no? Ya nada más ahí como agregado a esto que comentas, diré que Aníbal 5 sí fue una obra muy influyente en España, al menos, en la generación inmediata o en la generación que estaba leyendo cómics y que unos años después sería parteaguas en el arte de todo el mundo, porque pues recordemos que los cómics de Novaro llegaban mucho a toda Iberoamérica, ¿no? Y en España se leyó mucho Aníbal 5, aunque solamente fueron 6 números. Toda esta generación compuesta por grandes dibujantes como Esteban Maroto, Luis García, Luis Bermejo, toda esa gran generación de ilustradores que transformaron la manera de hacer y ver cómics en Estados Unidos con la publicación de su obra en revistas como Creepy, Yuri, Vampirella y muchos títulos de Marvel y de DC. Esta generación estuvo muy influenciada por Aníbal 5 y fue, digamos, la que les dio ese último empuje a enriquecer y transformar finalmente un trabajo que, repito, ha influido y revolucionó en todo el mundo, ¿no? Entonces, viendo esto, o sea, entiendo cómo influyó a esos autores. Desafortunadamente, a las generaciones posteriores no las influyó igual, porque desafortunadamente pues, estuvo desaparecido. Hasta ahora que la rescatamos, pero pues prácticamente sigue desaparecido porque hay mucha gente que no lo ha leído, ¿no? No se ha interesado en adquirir el libro. Pero bueno, yo no me pregunto, más bien me causa gracia que aún así haya gente que dude de que el proyecto inconcluso, inacabado que llevó a cabo Jodorowsky con Moebius, con Giger, con Dan O'Bannon de Dunas, consideren que no fue influyente en lo que posteriormente se hizo, ¿no? Es claro que sin este proyecto inacabado de Dunas, pues no habría existido de igual manera Star Wars, no habría existido de igual manera Alien, no habría existido de igual manera Blade Runner, no habría existido de igual manera una parte importante de la industria, pues del entretenimiento y de la cultura, del arte que hoy día, digamos, de alguna manera son las bases de lo que vemos, ¿no? Entonces, pues ahí nada más comentar eso, que aquí está una de las obras seminales de la historieta, que influyó a varios de los autores importantes de Europa de aquella época y de épocas posteriores, y pues que ahí está todavía a la mano para que sea conocido y se entienda mejor lo que estamos viviendo actualmente en términos artísticos, ¿no? Así es, sí, pues nos va a hablar distinto a cada época, nos va a decir cosas muy diferentes. Por supuesto, dejamos para otra ocasión. Digamos que todas las lecturas que tienen el contexto de Internet, ¿no? Que tiene muchísimas, todo este juego de pantallas, todo este juego de imágenes, de intercomunicación, de apariencias, las fake news, que aquí en Aníbal 5 tienen un papel fundamental, ¿no? Pero ya será en otra ocasión, porque no acabamos. Sí. Y bueno, pues este fue nuestro último, perdón, este fue nuestro más nuevo, para no condenarnos con las palabras. Más reciente. Nuestro más reciente podcast, espero que lo hayan disfrutado, espero que les interese conocer Aníbal 5. Y si no, pues de perdida, abotáguense con todos los cómics que puedan de Jodorowsky, porque siempre hay una experiencia extraordinaria detrás de cada uno de ellos. Así es, pues ya nada que agregar más, solamente si están interesados en la recopilación, pueden escribirnos ahí, mandarnos un mensaje a la página de Facebook de Revista Belcebú y pues bueno, esperemos haya resultado de su interés esto. Nosotros no terminamos de disfrutar de esta obra de Jodorowsky y Manuel Moro,
y pues la seguiremos viendo mientras tengamos manos, ¿no? Así es. Y pues bueno, pues ahí está por ahí los aniversarios de las películas de Jodorowsky, que es otra cosa muy, muy diferente. Pues mire, no es porque seamos fans, ni mucho menos, por supuesto que lo somos, pero por supuesto que son obras extraordinarias, ¿no? Así es. Hay que acercarse a ellas. Chequen por ahí los otros video podcasts que hemos publicado últimamente para pues mayor información al respecto de estas películas, ¿no? Y pues bueno, no nos queda más que agradecer a quien haya estado del otro lado de la pantalla y nos estaremos escuchando, viendo próximamente en otra entrega de el video podcast de Belcebú dedicado a cómic o a cine. Así es, cuando haya algo que valga la pena, pues lo comentamos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.